Esto es un arma para deshacer las bases militares de la OTAN en Europa. Esto es un arma para que aquellas élites que piensan que pueden ir a la guerra como sea y ocultarse en búnkeres a 100, 150 o 200 metros bajo el suelo, piensen que no están a salvo. Que estas ojivas van a ir hasta adentro y les van a reventar dentro. Ya se pueden esconder en el búnker del Elíseo, de Downing Street, el que está bajo la Cancillería, o en el palacio, el que está bajo el Palacio de la Moncloa en Madrid. Da igual. Es decir, esta vez las élites no se salvan. Es decir, el mensaje de Putin es bien claro y lo dice claramente. En su alocución el día siguiente del lanzamiento de este misil, en su alocución por televisión al pueblo ruso, lo dice explícitamente. Con lo cual, si alguien piensa que va a poder seguir buscando una derrota estratégica de Rusia sin que Putin nos responda, se está equivocando. Y esto es lo peligroso. Pasa que no respondió hasta ahora a muchas de esas cosas que dijo que iba a hacer. Claro. Pero se está equivocando porque todos esperaban que la respuesta fuera pues la utilización de un arma nuclear táctica o alguna cosa por el estilo, para que todo el mundo se eche las manos a la cabeza y así decir, fíjate cómo es, Rusia es un peligro y Putin más. Muchos están diciendo que todo esto lo tendría que haber hecho de entrada. Pero es que eso es una mentalidad muy nuestra. No es la mentalidad de la paciencia estratégica que tienen los iraníes o que tiene Rusia o que tiene China, ¿no? Es decir, primero porque piensas que el conflicto no va a llegar a ese punto. Pero si ya ves que llega, pues es que no lo conocen lo suficiente. Claro, no conocen lo suficiente. Que llega, pues ya decir. Mira, verdad, aquí hay un problema de doctrina. Hay un problema de doctrina. La doctrina OTAN es, yo voy a mantener la escalada pensando que al final habrá un punto en el que el coste para Rusia sea mayor que los posibles beneficios. Claro, tú vas escalando y ves que no acaba de llegar, pero tiene que haber un punto en el que el coste ya sea mayor que los posibles beneficios y ahí Rusia se tendrá que sentar a negociar. Doctrina OTAN. Pero la doctrina rusa no es esa. La doctrina rusa es que no analiza los conflictos potenciales a través del prisma de los costes, que es muy capitalista. Lo analiza a través del prisma de las amenazas. Si entiendo que hay una amenaza existencial, me da igual el coste. Con lo cual nunca se va a llevar al punto de que ellos dicen de negociación en base a los costes. Bueno, pagaron 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, es decir, 25 millones. Si ellos ven una amenaza, da igual el coste. Con lo cual, la doctrina OTAN se equivoca aquí, al menos aquí. Yo creo que en más sitios, ¿no? En más puntos de la doctrina y más puntos del mundo. Pero al menos aquí se equivoca. No va a llegar ese punto. No van a obligar a Putin a sentarse a negociar en función de un tema de costes. De porque le esté costando al país más o menos, no. Porque los rusos van a entender de no, que lo que hay es una amenaza y hay que aumentar la amenaza y da igual el coste. Recuerdo siempre de pasada que así como Rusia enfrentó y pagó con 25 millones de muertos, Francia se entregó en 30 días a Alemania, le abrió sus puertas y dijo, no toquen nada, no me maten a nadie, no se toca la Tour Eiffel, Notre Dame, y esto es de ustedes. Y allí fue que Hitler puso un gobierno de ellos, ¿no? No quiero recordar episodios un poco bochornosos, ¿no? Por ejemplo, el avance de Rommel fue tan rápido que perdió contacto por radio con sus unidades. Claro, adelante. Llegó un momento que ya no tenía contacto por radio con el cuartel general, de lo rápido que había avanzado. Entonces, efectivamente, me acuerdo de recordar algunos episodios un poco bochornosos, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es un problema de doctrina. Y entonces, bueno, estamos en medio de esta doctrina, pues estamos en una escalada muy peligrosa, porque claro, las escaladas siempre son peligrosas. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, ¿qué se busca realmente? Primero, mantener la guerra y las ganancias del complejo militar industrial.
¿Qué va a hacer ante eso Trump? Es un misterio. ¿Qué más se busca? Crearle un grave problema a Trump antes de que tome posesión el 20 de enero. Es decir, que cuando Trump llegue, tenga un follón impresionante que haga mucho más difícil poder llegar a ese punto que él quiera de buscar la paz, la negociación y la paz. Es decir, que es sencillo. Si se llega a una situación muy mala y de gran escalada, a Trump le va a costar mucho más poder negociar nada. Y eso significará mucho más tiempo. Y ya saldrán los demócratas y el resto de la gusanera mediática a decir, mírale, el que iba a acabar con la guerra en 24 horas. Claro, si vas poniendo minas antes, efectivamente es muy difícil. Busca crear dificultades a los países BRICS. ¿Por qué? Porque una escalada militar, o sea, una escalada a nivel global, como dice Putin, que esto nos lleva a una escalada global, pues todos los países se van a ver afectados, también los propios países aliados. Y, muy importante, avivar el miedo para controlar a los gobiernos europeos sobre la amenaza rusa. Es decir, si ya son vasallos, ya que sean todavía más vasallos. Y, bajando el escalón, avivar el miedo para someter a las poblaciones, para que acepten mayor control social, más censura, más represión, más gastos de defensa, más recorte para poder pagar esos gastos de defensa, etc. También desviar el foco del Oriente Medio. Mientras nos entretenemos con lo que está pasando en Ucrania, no vemos lo que está pasando en otras zonas del mundo. Fundamentalmente en la cuestión de Israel, Palestina, Líbano, Siria, etc. En definitiva, no buscan una escalada, porque algunos dicen, nos llevan a la guerra nuclear. No, no buscan una guerra nuclear, porque la guerra nuclear es la destrucción mutua asegurada y las élites no quieren morir, quieren poder económico, poder político, poder. Están siempre con una ansia infinita de poder. Luego no quieren morir en un búnker y que caiga un avellano. No quieren morir. Ellos no buscan la escalada nuclear. Buscan la escalada hasta el punto en que ellos digan, ahora obligamos al otro a aceptar nuestras condiciones. El problema es que eso no va a suceder. Y aquí es donde se están equivocando y donde pueden encontrar la derrota estratégica. Pero en definitiva, buscan eternizar el conflicto. Porque ellos viven en el conflicto. Porque ya solo pueden sobrevivir en medio del conflicto y de la guerra. De ahí la responsabilidad que tenemos los pueblos de decir, hasta aquí hemos llegado y que estos tipos no nos sigan arrastrando a un conflicto global, a una guerra mundial, solamente por sus intereses, no los de los pueblos. Estados Unidos dice que va a llevar ahora los HASM, los misiles que pueden penetrar hasta 900 kilómetros dentro del territorio ruso. Pero fíjate, ni siquiera eso es real. Primero porque para que lleguen a 900 kilómetros, las lanzadoras tienen que estar en la frontera. Pero es que eso es decir, la Fuerza Aérea Rusa y los misiles rusos los detectarían y los destruirían. Tienen que lanzarlo desde mucho más atrás, 200, 300 o 400 kilómetros más atrás para que estén seguros. Esto significa que, bueno, puede tener un alcance de 600, 700 kilómetros, que vale, es bastante y tiene sus implicaciones. Pero esto lo único que implicará será otra escalada y, ojo, vamos a ver más sorpresas en el armamento ruso. Hay más armas secretas. Va a haber más sorpresas. Quizás esto sea una especie de intento de vamos a ver si los rusos sacan más de lo que tienen en el arsenal y nos enteramos. Pues, es decir, puede ser una táctica para ello. Pero, mirad, es que cuando se dice de estos misiles a los ATACMS, por ejemplo, y mucho menos las JASAMS, es que no hay tantos. Es que la producción no es tanta. Para interceptar el avellano, por ejemplo, han dicho, bueno, pues es prácticamente imposible interceptar, pero si algo lo puede intentar interceptar es el sistema de misiles antibalísticos THAAD, que por aquí, estos son sus siglas en inglés, lo tenía por aquí,
lo que significa exactamente el TAD, ¿no? Porque esto a los militares le da mucho por las siglas, ¿no? Es decir, a mí me fastidia bastante, ¿eh? Me fastidia bastante. El TAD. El TAD es el Terminal High Altitude Area Defense. Bueno, porque por supuesto los Patriots los pueden tirar a la basura, con eso no hacen nada, ¿eh? Es decir, porque el Avellano va a 3,4 kilómetros por segundo. Es decir, no le alcanza el Patriot. Solamente se le acerca el TAD. Y el TAD, el problema que tiene es que cuesta 3.000 millones de dólares la batería. Y solo hay 7 baterías en el mundo. Son los norteamericanos. Una está en la isla de Guam. Otra en Corea del Sur. La tercera la han mandado a Israel. Claro, no, pues los misiles iraníes entran como Pedro por su casa en el espacio aéreo israelí. Entonces, han mandado la tercera a Israel. Con lo cual, quedan 4 para todo el territorio de los Estados Unidos. Es evidente que a Europa no le pueden mandar baterías TAD. Claro. Eso que se lo paguen los europeos, dijo. Se lo paguen los europeos y aún así hay que fabricarlos, desarrollarlos. Es decir, estamos hablando de algo ahora mismo que, ¿no? Es decir, la ventaja estratégica que Rusia tiene ahora mismo con este tipo de misiles es que puede utilizar un armamento convencional con un resultado cuasi nuclear. Para entendernos, cada ojiva, yo hice unos cálculos ayer, precisamente sobre esto. Por favor. Mirad, cada ojiva, es decir, para que nos hagamos una idea, el misil, el Avellano, sale al espacio, ese bicho sale al espacio. Una vez que ya está en el espacio, despliega sus 6 ojivas. No estoy hablando de armamento nuclear, 6 ojivas normales, que cada una tiene un haz de 6 ojivas individuales. Es decir, 36 ojivas. Esas 36 ojivas caen prácticamente en vertical sobre los objetivos a una velocidad de 10 Mach, 3,4 kilómetros por segundo. La energía cinética de cada una de esas ojivas es equivalente a un misil Iskander de 480 kilos de TNT. Es como si lanzaran 36 misiles Iskander a la vez, concentrados en una región pequeña, con una capacidad de penetración de varios cientos de metros en el terreno. Entonces, el efecto, pues, vamos a ver, para que nos hagamos idea, estaríamos hablando de aproximadamente casi 3.000 toneladas de TNT, el equivalente. O sea que sube, el espacio exterior está más o menos a unos 100 kilómetros. Sí, sube exactamente a 18.500 kilómetros por hora. Y después baja a una. Y después ya allí se descuelga lo que es el cohete impulsor y se despliegan los haces de ojivas. Esos haces de ojivas también se despliegan, cada uno ya va con 6, y esto se puede ver en las imágenes de la caída, como caen verticalmente de 6 en 6. Y ya caen, lógicamente ya no a esa velocidad, porque han tenido que parar para el despliegue, pero caen sobre tierra, sobre el objetivo, caen a unos 12.000 kilómetros por hora. O sea, unos 3,4 kilómetros por segundo. El TAD, por ejemplo, vuela a 3 kilómetros por segundo, con lo cual sería más lento que la propia ojiva del misil. Pero bueno, podía de alguna forma, si son buenos los artilleros, interceptar alguno. Pero claro, fíjate, cuando viene un enjambre de 36 ojivas, otra de las cuestiones que tiene es que está la saturación de la defensa antiaérea, que ¿cuántos misiles necesitas para poderlo interceptar todos? Aunque el TAD funcionara, igual interceptas alguno, pero son 36. Es decir, ahora mismo la OTAN no tiene capacidad de hacer frente a esto si empiezan a caer sobre bases militares de la OTAN. Por supuesto, se han hecho los cálculos de cuánto tardaría el Avellano en alcanzar Roma, París, Berlín o Londres.
Y bueno, pues ¿qué han hecho? Pues el cálculo a partir de donde se ha lanzado este. Es decir, en Kapustin Yar, que está en Astrakhan. Está aquí. ¿Vale? Pero es un misil móvil que va sobre un vehículo. Un vehículo 12x12. Es decir, y este misil móvil tú lo puedes lanzar desde la frontera en Bielorrusia o desde Kaliningrado. Si lo lanzas de Kaliningrado está a 5 minutos de Londres, 3 minutos de Berlín, 5 minutos de París y 6 minutos de Roma. Sí, aquí desde Capustín más o menos claro. 15, 14 minutos a llegar a Bruselas, a París, a colócalo Roma. en Kaliningrado y dispara desde allí. Pues claro, es que a Londres menos de la mitad de lo que pone ahí. Ahí pone 17 minutos, piensa en que van a ser 7 minutos, 6-7 minutos. 7 minutos. O sea que da tiempo como para... Nada, no da tiempo para nada. Claro, ahora, ¿son conscientes los europeos de esto, querido Juan Antonio? Hombre, los ciudadanos, yo entiendo que el mando militar de la OTAN sí será consciente, y de hecho va a hacer una reunión de urgencia, claro. Creo que están reunidos ahora en Berlín, ¿no? Claro, los ciudadanos europeos, no, los ciudadanos europeos se les oculta todo esto, ¿no? Se dice, bueno, pues esto es una fanfarronada de Putin. Lo mismo que dijeron cuando los Kinzhal hipersónicos y cuando la Vanguard, estos son vídeos que ha montado de inteligencia artificial que ha montado Putin, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es otra fanfarronada de Putin, pero ahí los europeos piensan que, bueno, las primeras horas, como no tenían ni puñetera idea de qué es lo que había sido, dijeron que era un misil intercontinental, un JARS. Sí, pero claro, hay que entender que esto es un misil de alcance intermedio. Y esto también hay un detalle aquí. Es un misil de alcance intermedio, es decir, que tiene un alcance máximo de hasta 5.000 kilómetros. Los misiles intercontinentales tienen hasta 10, 12 y más, y 14.000 kilómetros. Pero los de alcance intermedio tienen ese alcance, 5.000 kilómetros de máximo. Estos misiles se han desarrollado porque Estados Unidos se retiró del Tratado de Misiles Intermedios, porque ellos desarrollaron su sistema antimisiles Aegis, que lo instalaron en la base española de Rota, en Rumanía y en Polonia. Entonces, para intentar conseguir esa ventaja estratégica, renunciaron al tratado. Y ahora, claro, eso permitió que Rusia pues, se pusiera, lógicamente, también a desarrollar misiles de alcance intermedio. Y uno de ellos es este, que se empezó a producir en masa en 2023 por una orden del presidente Putin. Con lo cual, en estos momentos no se sabe cuántos misiles están en el arsenal ruso. Desde luego no son 1 o 2. Seguramente ya estaremos hablando de una cantidad adecuada para atacar a las bases de la OTAN, sobre todo las bases aéreas de la OTAN en toda Europa. Y bueno, pues señores, ahí tienen ustedes, ¿no? Por eso cuando Bubich o Orbán o alguno de estos dirigentes europeos que son críticos con las posturas de Bruselas, pues dicen lo que dicen, no están hablando por boca de ganso. Es decir, conocen a Putin, han estado con él, saben lo que piensa el Estado Mayor ruso y sobre todo van conociendo cómo es la tecnología militar rusa. Porque aquí siguen utilizándose los misiles hipersónicos Kinzhal, mientras que toda la OTAN no consigue todavía una prueba factible de un misil hipersónico. Posiblemente algunos calculan que con 10 años de retraso. Wow. Hay un señor que dice que está arrepentido porque las cosas no fueron como él hubiera deseado, que es Obama, que dice que la caída de Gaddafi en Libia fue el peor error de su gobierno, porque eso produjo un enorme descalabro institucional, político, además de todas las demás cosas allí en el norte de África. Bueno, un presidente que tiene 62 servicios de inteligencia, que no supiera cómo era la Libia de Gaddafi, cuál era la situación de la Libia de Gaddafi y lo que iba a ocurrir después de una intervención militar, no es creíble. Obama es un sinvergüenza y un criminal que ahora intenta limpiar su conciencia después de haber cometido una barbaridad, aparte de crímenes de guerra. Y no hay otra.
No vale ahora arrepentirse. Y si se arrepiente tanto, oye, un mínimo de honor. Coge una pistola que te das en un cajón de tu casa y pégate un tiro. Bueno, nosotros no alentamos la... Hombre, a ver, no, es Sí, que sí, claro. decir, hay que entender que no solamente que destruyera un país, que mataran a miles y miles de personas. Es que Libia es un sitio ahora mismo sin ley donde ha vuelto la esclavitud. O sea, hombre, por honor. Ya sabe lo que tiene que hacer. No vale ahora decir, oh, qué error. Como aquel que ha dicho, aquel decreto ley por el que ponía multas de tráfico, qué error, no ha valido para nada. Hombre, no, esto no es un error. Esto es una negligencia criminal. Esto no es un error. Lágrimas de cocodrilo. Claro, me equivoqué. Uy, me equivoqué. Bueno, pero han muerto claro, decir, 500.000 pero además libios. es que no es que hayan muerto pues, 4 libios que iban en un vehículo, no, nos hemos equivocado, eran civiles, no eran, no, ¿sabes? No, hombre, no. Esto es un plan que el general Wesley Clark ya descubrió en su día de cómo había que eliminar 7 regímenes árabes. Y uno de esos era el libio. ¿Y te acuerdas que Hillary Clinton dijo, bueno, allí fuimos, lo matamos, ya y está. se ríe, ¿no? Se ríe feliz de claro, la vida. sí. Pues lo mismo que Madeleine Albright cuando se reía y decía que estaba justificado la muerte de 500.000 de niños iraquíes. Es que eso no son equivocaciones. Claro, es decir, eso, a ver, yo entiendo que un militar en el fragor del combate lanza un disparo de mortero sobre un sitio y resulta que allí había unos civiles, pues efectivamente es muy posible que no lo supiera, que se equivocara, que un error. Uno puede entender esas cosas, pero algo planificado, que se lleva hasta... Bueno, fíjate si era planificado, que se consigue una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no recuerdo ahora mismo el número de la resolución, para justificar la intervención, aunque la resolución no lo permitía. Es decir, se chotean al Consejo de Seguridad y cometen una acción de guerra, de agresión a un país, a la soberanía de un país, falsificando la resolución, manipulándola para una guerra de agresión. Y la llevan ante la OTAN. Y además para robarle creo que eran 36.000 millones de dólares depositados en bancos europeos. Sí, y el oro. Y el oro. Bueno, todavía, es decir, claro, es decir, además a un régimen que encima los que le atacan, algunos de los que le atacan, les había subvencionado las campañas electorales. ¿Piensas en Sarkozy? Sí, por ejemplo. No el único, ¿eh? No, en España tenemos uno cerca. Bueno, y lo que yo no sabía, me he enterado hace poco, es que además de los franceses, fue un oficial de inteligencia francés quien lo mató a Gaddafi, quien le puso la pistola en la cabeza, y los aviones franceses bombardearon, además de los americanos, pero también los noruegos, los dulces y pacíficos noruegos. Sí. Yo, mira, de los nórdicos siempre lo digo, ni una mala palabra, ni una buena acción. Es decir, ellos parecen muy pacifistas, muy modernos, voy en bici al trabajo, no sé qué, pero oye, están en todas. Allí donde se comete una barbaridad, siempre hay algún nórdico cerca. Hombre, es decir, es que yo creo que son mitos que hay que empezar ya a derribar, ¿no? Es decir, hombre, ahora, los pacíficos y modernos nórdicos, hombre, ya está bien. Tú sabes que hablábamos al principio de esta decisión, entonces, del Papa, de hablar de fiestas y ya no de Navidades y demás, pero ¿sabías tú que en el caso de los países nórdicos estaba prohibido hasta los años 80, ser funcionario público si no eras anglicano o no eras protestante? Un católico no podía ser funcionario del gobierno sueco, noruego, creo que holandés tampoco. Años 1980, es decir, hasta ayer